El estudio de la apertura española es fundamental para la comprensión del ajedrez. Y es que la apertura española posee una riqueza tal en recursos tácticos y estratégicos que es igualmente practicada por jugadores de nivel básico, intermedio y avanzado. Me llamo Robert Cuadros. Hoy me encuentro en el Club de Ajedrez de los Olivos en la ciudad de Lima. Aquí, el último verano, desarrollé el módulo de ajedrez avanzado y debo decir que estuve muy satisfecho, pues hubo una concurrencia importante y porque además todos los asistentes se esforzaron por obtener el máximo provecho de cada una de las lecciones. Para ilustrar las ideas típicas de la apertura española, analicé con los estudiantes la partida disputada entre los grandes maestros Sergei Karyakin e Iván Sokolov del torneo de Tata Steel 2013. No es solo una partida ejemplar desde el punto de vista de la apertura española, es también un verdadero modelo de estrategia. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, las jugadas que caracterizan a la apertura española. Las negras atacaron al alfil con A6. Este se retiró a la casilla A4 y entonces Sokolov desarrolló el otro caballo a la casilla F6, atacando al peón de E4. Karyakin ignoró la amenaza y procedió con el enroque. Pero, ¿por qué están dispuestas las blancas a entregar el peón? Si las negras capturasen en E4, las blancas colocarían la torre en E1, tocando al caballo, y creando amenazas por rayos X sobre el peón y el rey. Esto no da una gran ventaja a las blancas, pero obliga a las negras a jugar con mucha precaución, dado que su rey aún permanece en el centro. Otra jugada, incluso más utilizada en los torneos, es D4, que ataca el centro e invita al segundo jugador a tomar en D4, tras lo cual seguiría torre E1 con similares amenazas a lo largo de la columna E. En lugar de tomar el peón, Sokolov decidió jugar agresivamente, atacando al alfil con B5, y a continuación desarrolló el alfil de dama a la casilla B7. La línea planteada por las negras se conoce como variante del arcángel y busca presionar al peón de E4 y el flanco de rey desde el inicio del juego. En este momento las blancas realizaron un movimiento que es actualmente muy popular entre los jugadores de la élite mundial. D3, reforzando el punto E4 y permitiendo la activación del alfil de casillas negras. Profesionales de la talla de Piro Leko, Lázaro Bruzón, Natalia Pagónina, Judith Polgar, Dmitry Yakovenko, Iván Cheparinov, Alexei Shirov, Peter Spittler, Fabiano Caruana, Leinier Domínguez, Vladimir Kramnik, Víctor Bologan, Maxime Bachila-Graf, Hao Jifang y el mismo campeón mundial Magnus Carlsen han experimentado exitosamente con este esquema. Anteriormente, se prefería defender al peón de E4 con torre E1 y a continuación golpear el centro con C3 y D4. En este caso, las negras consolidaban primero la situación del peón de E5, desarrollaban el alfil, efectuaban el enroque y, después de colocar una torre en E8 y despejar la columna, intensificaban la presión sobre E4.
Esto obligaba a las blancas a utilizar parte de sus efectivos para sostener dicho punto. La acción de las negras sobre el centro era a menudo tan fuerte que en muchas ocasiones las blancas optaban por cerrarlo. Excelentes ejemplos de estas maniobras los podemos encontrar en las partidas por el Campeonato Mundial, disputadas por Anatoly Karpov contra Garry Kasparov y Boris Spassky contra Robert Fischer. La idea de la jugada D3 es mantener el centro estable, desplegar las fuerzas en el flanco de rey y solo cuando las piezas alcancen sus ubicaciones óptimas, atacar el centro. La partida prosiguió con algunas jugadas de desarrollo, y entonces el negro defendió el peón de E5 con D6, liberando de esta responsabilidad al caballo y habilitando a este último para saltar a A5 y buscar la eliminación del importante alfil de B3. Karjakin, consciente de la intención de su rival, jugó A3, creando un refugio para el alfil. La importancia histórica de este alfil en la apertura española es tal que ha recibido el apelativo de alfil español. Las negras continuaron con H6 para impedir la molesta clavada del alfil sobre el caballo de F6. A este tipo de jugadas que buscan anticiparse a una cierta amenaza denominamos jugadas profilácticas. El alfil se desarrolló entonces a E3, sin temor a la posibilidad del cambio de los alfiles, que dejaría al blanco con peones doblados. Veamos la justificación. Tras alfil por E3, F por E3, las blancas se quedan con peones doblados en la columna E, pero a cambio de ello obtienen algunas compensaciones interesantes. 1. El peón en E3 servirá como punto de apoyo para una posterior ruptura en D4. 2. La ruta E1-G3 queda despejada para una posible invasión de la dama sobre el flanco de rey. Y 3. La torre de F1 se torna más activa al quedar la columna F semiabierta, formando un excelente dúo de ataque junto al alfil. Sokolov descartó el cambio de alfiles y decidió enrocar. Ahora son las blancas quienes podrían dejar a las negras con peones doblados después de la captura en C5. Pero no lo hacen. Veamos por qué. Si se produjese el cambio en C5, las negras alcanzarían un completo dominio sobre la casilla D4, dificultando la ruptura temática de las blancas. Además, el caballo de C6 podría instalarse allí, previa defensa del peón de E5, con la dama o con la torre, y servir como punto de apoyo para el ataque de las negras. Ante esta eventualidad, no sería suficiente el cambio con el otro caballo, pues las negras desdoblarían los peones, logrando una considerable ventaja de espacio en el centro. Por todo ello, el gran maestro ucraniano evitó el cambio en C5 y eligió alfil A2, adelantándose al desagradable salto del caballo a A5 o a D4. Es otro ejemplo de jugada profiláctica. Pero, además, con su última jugada, el alfil queda disponible para moverse a la diagonal B1-H7, ante la contingencia de un posible bloqueo de la diagonal que actualmente ocupa. Las negras jugaron torre B8, creando algunas amenazas vía rayos X sobre el flanco de dama. Las blancas no se inmutaron y comenzaron el traslado de nuevas fuerzas
hacia el ala de rey, jugando caballo E2. Este movimiento prepara también la ruptura en el centro con C3 y D4. En vista de que la acción del alfil de B7 ha sido estéril contra el punto E4, Sokolov optó por llevarlo a la otra diagonal. En tanto, el caballo de dama de las blancas arriba al flanco de rey. La siguiente jugada de las negras, alfil B6, se antepone a la expansión central de las blancas. Esto último es lo que prepara inmediatamente Karyakin, comenzando con C3. Las blancas ya se alistan para golpear el centro, aunque como veremos, las negras tenían algunas ideas de contrajuego que debieron ser consideradas por el jugador ucraniano. El negro mueve la torre a E8 para aprovechar la debilidad temporal del peón de E, provocada por el avance D4, que siguió a continuación. Puede parecer que las negras son capaces de ganar un peón después del cambio en el centro y la captura con el caballo de rey. Pero nada más falso. Las blancas cambiarían los caballos y con alfil D5, ataque doble, forzarían a las negras a entregar la torre por el alfil. Sokolov, quien estaba muy atento a esta secuencia táctica, realizó un movimiento más agudo. Alfil G4. Se amenaza la captura del caballo, lo que obligaría a las blancas a recapturar con el peón, debilitando la estructura de peones del enroque. La recaptura con la dama llevaría a la pérdida del peón de D, pues éste quedaría atacado por 3 piezas y defendido solamente por 2. El cambio en E5 no aliviaría la situación por la variante alfil por F3, dama por F3, caballo por E5, seguido de caballo C4, bloqueando la diagonal del alfil de casillas claras, atacando al otro alfil y dejando doblemente atacado al peón de E4. El avance de D5 tampoco resolvería las cosas, pues ahora las negras podrían cambiar los alfiles, no siendo ya tan importante la compensación por la columna semiabierta, ya que el alfil en A2 no podrá participar en el ataque sobre F7 al haber quedado la diagonal obstruida. La solución de Karyakin fue sencillamente genial, revelando su profunda comprensión posicional y demostrando que muchas veces en el ajedrez debemos ir en contra de las reglas. Dama de 3, permitiendo que el negro dañe la estructura de peones en el flanco de rey. La pregunta es, ¿cuáles beneficios obtiene el blanco? Primero, la columna G semiabierta. Después de la retirada del rey a la casilla H1, las torres podrán ocupar dicha columna. Segundo, el peón de E4 es ahora más fuerte, gracias a la protección de su colega de F3. Y tercero, con la desaparición del alfil negro de casillas claras, el alfil de A2 ha visto incrementado su poder al no tener oponente en la diagonal. Además de estas ventajas, es de notar que el alfil de B6 no participa directamente en la lucha. Este tipo de piezas que permanecen desconectadas del juego reciben el nombre de piezas mal colocadas. Sokolov, buscando aprovechar la aparente fragilidad del enroque de su rival, comenzó a llevar sus piezas hacia ese sector del tablero. Las blancas ya colocan al rey en la esquina, mientras que el negro continúa preparando la ofensiva. A pesar de ello, Karyakin prosigue tranquilamente con su plan para ganar espacio en el flanco de rey.
Las negras invaden territorio blanco con su dama. Y ahora una jugada profiláctica muy necesaria. F3. No solo refuerza al peón de E, también protege la casilla G4 contra un posible salto del caballo que amenazaría mate en la casilla H2. Las negras cambian los peones en F4 y terminan de llevar el caballo al flanco de rey, con ganancia de tiempo, pues atacan al indefenso alfil. Las blancas retiran la pieza y ahora las negras golpean el centro con C5. Esto es absolutamente necesario para el segundo jugador, ya que de no hacerlo, las blancas irían aumentando su ventaja en el ala de rey. Por otra parte, la jugada C5 ayuda a reactivar al alfil de las negras. El blanco procede con un rápido reagrupamiento de sus torres, con torre F2 y torre G1. Entonces, Sokolov jugó C4. Las negras atacan a la dama y bloquean la diagonal del alfil español. Pero todo estaba bajo control. Las blancas retiraron la dama. El negro, por su parte, inició el traslado de su alfil hacia el flanco de rey. Pero todo era inútil. Kariakin, mediante el cambio en H5, abrió el camino para su torre y acto seguido volvió la vida al alfil español por la diagonal B1H7. Sokolov, en actitud comprensiblemente desesperada, atacó a la torre de F2 con el alfil. Las blancas respondieron con serenidad, retirando la torre a F1, al tiempo que mantenían la defensa del peón de F3. Después de las finas maniobras del primer jugador, las blancas cuentan con una indiscutible ventaja posicional debido a su dominio de espacio en el flanco de rey y la superior colocación de sus piezas, todas ellas apuntando hacia el monarca negro. La última tentativa de las negras, D5, facilitó la tarea de Kariakin, pues, tras el avance del peón de E, el alfil de B1 alcanzó su máxima efectividad. Además, con el centro completamente cerrado, el negro ya no tenía ningún contrajuego. Sokolov siguió resistiendo. Las blancas ponen en marcha el peón de F, convirtiéndose en una amenaza real. Las negras lo detienen con F5, pero la siguiente jugada de las blancas, dama G2, es un golpe directo al corazón del rival. La dama ataca al peón de D5 y al mismo tiempo inmoviliza al caballo, ya que si éste se mueve, las negras recibirían un mate en G7. La torre defiende al peón. Y ahora, una humilde jugada, aunque grandiosa en su ejecución, pone fin a la contienda. Alfil C2. La amenaza es alfil D1, atrapando a la dama. El gran maestro de Bosnia, al no encontrar ninguna respuesta adecuada, decidió abandonar. Una victoria sencillamente impresionante. Espero que la hayan disfrutado y que les sirva de guía en su aprendizaje de la apertura española. Analizó para ustedes Robert Cuadros. Hasta pronto.